Pedro Escárate. No, parece que no llegan todos aún, que todavía no son los 28, hoy sí. Estamos esperando la respuesta de Pedro Escárate, que es nuestro próximo expositor. Pedro, ¿podrías compartir tu pantalla para ver si está todo funcionando bien? Ya. Perfecto. Sí, se ve sin problema. Ya. Así es que, bueno, estamos a 28, todavía queda un minuto. Así es que cualquier cosa, para los que no sepan, LBTO significa Large Binocular Telescope Observatory. Ya Pedro va a hablar más detalles de eso. Sí, ahora voy a empezar para que la charla empiece a las 10:30 en punto. Pedro Escárate, él es ingeniero de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Luego de eso, en la misma universidad hizo su magíster, ingeniería eléctrica, perdón, hizo su pregrado. Hizo tanto el magíster como su doctorado en telecomunicaciones y enfocando el doctorado en vibraciones y otros aspectos para el telescopio Gemini Sur. Luego que terminó el doctorado, fue profesor en la Universidad Santa María en Valparaíso unos años y luego se fue al LBTO a hacer su postdoc de CONICIT. Estuvo 2 años allá, si mal no recuerdo, y en 2018 volvió a Chile, a la Universidad Austral de Chile, en la Facultad de Ingeniería, en donde actualmente es profesor, en forma virtual, como muchos de nosotros, y hoy nos va a hablar sobre vibraciones, análisis de vibraciones en este telescopio. Así es que yo, Pedro, cuando sean los 20 minutos te aviso, son 20 minutos tu charla y luego 10 minutos de consultas. Así que adelante. Perfecto. Ya. Muchas gracias. Voy a partir, tal como dijo Michelle, voy a hacer una presentación acerca de un análisis de vibraciones que se hizo en el Large Binocular Telescope. Voy a partir mostrando cuál es el Large Binocular Telescope. Es un telescopio que en Arizona y tiene una particularidad porque es un telescopio que tiene 2 espejos de 8.4 metros separados por 14 metros de centro a centro y es prácticamente simétrico en sus 2 brazos. Prácticamente este es un brazo y este otro brazo, por lo tanto es prácticamente simétrico. Y también tienen, la única diferencia es que a ambos lados hay diferentes instrumentos, pero digamos es uno de los telescopios más grandes que hay en el mundo y tiene varias particularidades. Una es esa, que tiene unos espejos sumamente grandes y tiene 2 brazos que son simétricos, lo cual permite instrumentos bien sofisticados. Tiene un interferómetro y tiene otros instrumentos, y de alguna forma estos instrumentos se ven afectados profundamente por el nivel de vibraciones que tengan el tema mecánico, aun cuando uno puede pensar que las vibraciones están bastante mitigadas, y de hecho todos los sistemas se construyen pensando en mitigar las vibraciones mecánicas, las bombas y todos los sistemas de refrigeración, pero en instrumentos tan sensibles como por ejemplo el interferómetro del LVT, estas vibraciones se ven, uno las puede captar. Más o menos, para que se entienda cómo funciona el interferómetro del LVT, básicamente tenemos los 2 lados, los 2 brazos del telescopio, los 2 espejos, y la luz se combina en un sistema especial que es el interferómetro, el cual permite hacer imágenes y obtener información de alta resolución, casi como si fuera un telescopio de 20 y tantos metros, pero con este instrumento se puede llegar a ese tipo de hacer análisis de alguna estrella teniendo esa resolución, aun cuando es muy difícil obtener imágenes, pero sí se puede obtener otro tipo de información bien interesante. Ahora, como las vibraciones empezaron a ser un problema y se empezaron a notar, lo que se hizo fue, en este telescopio en particular, se instaló una red de acelerómetros. Acá están todos los acelerómetros del telescopio. Se fijan, acá hay 5 por cada espejo en ambos lados, y también hay acá en la plataforma donde están los instrumentos. Los instrumentos están acá, viene la luz, y los instrumentos están hasta acá. Y aquí en esta parte de acá está el LVTI, que es el interferómetro de este telescopio. Entonces, ¿qué se diseñó? Un sistema que se llama OBMS Plus, que lo que consiste en medir instantáneamente la aceleración de cada uno de estos acelerómetros, como se dice, y obtener a partir de esa aceleración medidas de velocidad y posición.
Y si sabemos la velocidad y la posición, somos capaces de decir instantáneamente cuánto se está desplazando el foco del telescopio en X y Z, en los ejes X y Z. Esos tres ejes nos permiten por lo menos tener una estimación de los tres principales modos de desenfoque que uno tiene en la imagen astronómica, que son, por ejemplo, el tip, tilt y, digamos, de focus. Hay más, obviamente, pero son los que más molestan a nivel de imágenes y los que producen, que están más presentes. Por lo tanto, este tipo de sistema permite medir mecánicamente ese tipo de aberraciones, por decirlo así. Es decir, cuánto se mueve el punto óptico o el foco óptico del telescopio. Ahora, ¿cuál es la particularidad? Fíjense que están a ambos lados. Uno podría pensar que somos perfectamente simétricos, que se mueven de la misma forma. Y claramente las mediciones demuestran que no, efectivamente no pasa eso, que estos vibran en modos naturales y no coinciden. Por lo tanto, hay puntos donde se va a dar un máximo y un mínimo de cada una de estos tipos de aberraciones. Por ejemplo, acá, esta imagen es tomando el sistema de óptica adaptativa que tiene este telescopio y se llama FLAO, en lo cual se acumularon, por ejemplo, señales, fíjense, del 16 de noviembre de 2016 al 30 de enero de 2018. Es decir, tenemos una gran cantidad de noches de observación. ¿Y qué es lo que se hizo? Se tomó la transformada de Fourier, digamos, de las señales de este sistema OBMS, y también se tomó la transformada de Fourier de la señal que se veía directamente con el sistema óptico. Es decir, lo que estábamos tratando de hacer era comparar si el sistema mecánico y el sistema óptico medían las mismas vibraciones. Había vibraciones que efectivamente no eran detectadas por el sistema óptico, pero hay otras que sí se metían en el sistema óptico. Por lo tanto, de alguna forma nosotros nos concentramos en aquellas donde se producía este mayor correlación, por decirlo así, y de alguna forma lo que tratamos de hacer fue ver cuál era el nivel normal y el nivel anormal de vibración que tenía. Ahora, ¿qué podría ser anormal? Fíjense que esto es tan sensible y que podría ser que justamente alguien pasó caminando por la plataforma del telescopio cuando estaban en operación el LBTI, que es el interferómetro, como podría ser otro tipo de fenómenos que están desconocidos. Muchos de los fenómenos que se empezaron a revelar con esta análisis son bombas, por ejemplo, que tenían problemas y que efectivamente al tener problemas empezaban a tener variaciones en su velocidad y eso va produciendo armónicos y vibraciones que no estaban contenidas y que excitaban modos, por ejemplo, mecánicos que no estaban considerados inicialmente. Y acá, en este gráfico, lo que hicimos fue resumir ese tipo de efectos. De alguna forma, en rojo están los niveles altos de vibración y, en azul, digamos, lo que no podría decir un nivel estándar de vibración. Entonces, si se fijan, hay zonas, hay días en particular, y hay zonas acá tenemos un gráfico de frecuencia, tiempo, fíjense que acá hay más de un año, y básicamente tenemos los niveles de vibración en la barra que está aquí. Entonces tenemos un gráfico de amplitud y de amplitud, frecuencia y basado en los días. Entonces cada línea acá representa una noche de observación. Hay días donde no tenemos noche de observación porque hubo un summer shutdown o porque ese día, por ejemplo, no se hicieron calibraciones. Por ejemplo, hay días que no tenemos información y hay días que sí tenemos información. Fíjense, en los días que tenemos información aparecen cosas como esta, donde hay manchas en determinadas zonas rojas, lo cual nos dice que hay una alta concentración de vibraciones dentro de este rango de frecuencia. Fíjense, esto es para el brazo izquierdo, y estamos hablando solamente del modo tip, es decir, básicamente tratamos de medir los tres principales modos, que son tip, tip and the focus, es decir, que podríamos decir que el tip es el desplazamiento en el eje X de la imagen, ya el tip, el tilt, el desplazamiento en el eje Y de la imagen, y el desplazamiento en el eje Z de la imagen podría producir un desfoco. Aquí en el caso estamos viendo el tip del brazo izquierdo, ¿ya? Y también tenemos el tip del brazo izquierdo. ¿Se fijan? Cambia un poco la circunstancia. Significa que hay vibraciones que efectivamente están afectando más a un modo que a otro. ¿Se fijan? Y además tenemos, por ejemplo, el lado derecho. Fíjense entre el lado derecho y el lado izquierdo. También tenemos diferencia. Significa que por muy simétrico que sea el telescopio, tenemos diferencia entre ambos lados. Y eso hace que
hay que diseñar un sistema especial de mitigación de vibraciones con respecto a este telescopio. Esto es solamente las vibraciones que son vistas desde el punto de vista eh, desde el wavefront sensor del sistema óptica optativa del telescopio, del brazo, por ejemplo, aquí tenemos el brazo derecho y el brazo izquierdo, los mismos modos, y aquí tenemos una comparación. Y nos enfrentemos, fíjense la diferencia entre, a pesar de que acá tenemos el brazo izquierdo y el brazo derecho, no tenemos las mismas condiciones de medición. ¿Ya? Ahora, cuando pensemos en vibraciones, estas no son vibraciones que uno puede llegar, que son vibraciones gigantescas, sino que son vibraciones que mide el sistema óptico, que muchas veces son, en algunos casos son imperceptibles, pero sí las podemos notar porque producen algún tipo de efecto óptico. Y esa es la principal ventaja. Ahora, ¿cuál es el efecto de estas vibraciones? Bueno, el efecto de estas vibraciones, por ejemplo, aquí nos dimos cuenta que en estos rangos realmente hay mucha cantidad de vibraciones que están consideradas en ese rango. Se fijan, dentro del rango de los 60 Hz y habían bombas que operaban dentro de ese rango. Así que es uno de los puntos que hay que tocar para poder hacer un buen diseño, a ver, aceptar cuáles son las bombas que están trabajando dentro de ese rango 60 Hz para poder hacer un sistema especial de mitigación. O, si ya no se podía hacer nada de eso, tomar en consideración eso desde el punto de vista de tratar de mejorar la imagen astronómica. Por ejemplo, acá tenemos un gráfico que hace una estimación de cuánto afecta o cuánto afectarían, digamos, estas vibraciones a la imagen. Es decir, por ejemplo, acá tenemos un rango que tenemos en milisegundos. Entonces se fijan que hay días en particular donde las vibraciones prácticamente hacen que la imagen se vuelva muy borrosa, por decirlo así, una forma de medir esto. Hay días en que no, pero tenemos un gran efecto de las vibraciones sobre la imagen final. Fíjense que acá solamente estamos analizando el caso de los 60 Hz y 61.2 Hz, donde se producen dos picos importantes de frecuencia. Y este efecto tiene este efecto de las vibraciones tiene una incidencia directa en la calidad de la imagen astronómica. Y acá tenemos, por ejemplo, la banda de los 10 Hz para el brazo derecho. Aquí tenemos la banda, por ejemplo, una banda de 10 Hz también entre esta zona para el brazo izquierdo. El brazo derecho tienen, a pesar de que es la misma banda, los mismos rangos, pero el efecto sobre la calidad de imagen es diferente, con lo cual hace que operar este telescopio, una de las gracias que tiene este telescopio es que puede operar en modo, es decir, puede operar un brazo independiente del otro brazo. Entonces tenemos un sistema de óptica adaptativa, un sistema de imágenes para el brazo izquierdo, un sistema de imágenes para el brazo derecho, y pueden funcionar los dos al mismo tiempo. Ahora, hacerlo funcionar los dos al mismo tiempo tiene hartas complejidades porque si se ven desde acá, los sistemas son completamente, a pesar de que son simétricos, tienen dificultades para hacer sincronización por debido a que ven condiciones diferentes de vibraciones y niveles diferentes de la atmósfera. Por ejemplo, acá están los ruidos que medimos el sistema LBTI, que está en el centro de la plataforma. ¿Ya? La óptica adaptativa que estaba viendo anteriormente está en cada uno de los brazos, está el centro de la plataforma. Esperábamos en un principio que tuviera menor nivel de vibración. Efectivamente tiene menor nivel de vibración, pero igual se produce los mismos efectos, que hay rangos de frecuencia donde se nota que hay un tema de la amplitud de la frecuencia o la amplitud de esa vibración son bien importantes. Y hay días donde, por ejemplo, tenemos frecuencias que no permiten la operación del sistema. Tenemos modo tip, modo tilt nuevamente, fíjense para el brazo izquierdo o el brazo derecho. O sea, modo tip, estos dos son imágenes donde estas dos son del brazo izquierdo, fíjense, dos modos diferentes. Acá tenemos dos que tienen que ver con el brazo derecho. Fíjense que las condiciones para los dos modos cambian. Y acá tenemos una gráfica que muestra el lado izquierdo del telescopio y el lado derecho del telescopio. Ahora, en el caso anterior, nosotros al operar en el telescopio, usando los dos brazos, el efecto de que fuera diferente el brazo izquierdo y el brazo derecho no era tan problemático debido a que uno podía obtener imágenes con el brazo derecho e imágenes con el brazo izquierdo. Ahora, en el caso del LBTI, que es el interferómetro, sí tenemos problemas porque lo que tenemos que hacer es combinar los dos beams como vimos en la imagen del principio. Significa que es muy importante que podamos combinar estos dos lazos y hay un sistema especial que combina estos dos haces de luz para poder obtener información. Por lo tanto, las vibraciones diferenciales que tienen los brazos
son muy importantes para el desempeño de este instrumento, para poder lograr la capacidad completa de este instrumento que permitiría obtener información como si fuera un telescopio muchísimo más grande del que es. Es como usar la técnica que ocupan en ALMA, pero en óptico, pero aquí se ocupa a través de interferometría. Pero para poder sacarle todo el proceso de instrumento necesitamos bajar el nivel de vibraciones o hacer algo especial para poder eliminar estos efectos de estas vibraciones. Fíjense que aquí también hay un año de datos, cuanto es bien importante obtener mucha información y hacer lo que se llama Big Data, porque estos son muchos datos. Aquí por lo menos hay más de 10 teras de información que están concentradas en 4 imágenes, en el cual se analiza frecuencias, se hacen durante diferentes tandas de observaciones durante la misma noche, se hacen promedio. Por lo tanto, resumido acá hay mucha cantidad de datos, lo cual, pero sí es importante porque nos permite sacar información global de lo que está pasando. Entonces, todo lo anterior, todas estas imágenes que les he mostrado acá sirven para motivar el efecto de que resulta que tenemos condiciones diferentes para diferentes días y además tenemos condiciones diferentes para ambos brazos del sistema de control, del telescopio. Por lo tanto, lo que vamos a tratar de hacer y lo que tratamos de hacer fue modelar el sistema, ambos brazos, de forma a obtener un sistema que permita mitigar las vibraciones en ambos lados del telescopio. Para eso lo que nosotros hicimos, modelamos el sistema de control, el sistema de óptico que permite la deformación del espejo deformable, de forma a poder obtener un lazo de control de esta forma, en el cual nosotros vamos a decir que las perturbaciones que vienen son producto de la atmósfera y producto de todas estas vibraciones que se pueden dar. ¿Cómo vamos a modelar estas vibraciones? Vamos a asumir que cada una de las vibraciones, cada pic de vibración, por ejemplo, si tenemos una vibración a 60 Hz o 60 Hz, esas vibraciones las podemos modelar independientemente como diferentes osciladores. Por ejemplo, podríamos decir que tenemos 4 picos importantes de frecuencia, van a ser 4 osciladores, uno por ejemplo a 10 Hz, otro a 15 Hz, otro a 20 Hz, otro a 50 Hz. Ahora, hacer esto de forma estática no resolvería directamente el problema que tenemos acá en que las condiciones son diferentes en diferentes días. Así que este es el punto de inicio. Por lo tanto, lo que hicimos fue ver cómo usábamos esta información que teníamos acá, este modelo, para poder tener ese tipo de cosas. ¿Qué hicimos? Básicamente consideramos que cada uno de estos osciladores se puede modelar de esta forma, que es básicamente un oscilador de segundo orden, que es una sinusoide amortiguada, y vamos a asumir que podemos modelar cada una de las vibraciones que se están dando en el telescopio, incluso las turbulencias, como un modelo de este estilo. Y lo que vamos a tratar de hacer es, tomando datos que vienen del telescopio, de la telemetría del telescopio, el sistema de estatística, estimar estos parámetros, de hacer que estos parámetros se ajusten a las vibraciones que en ese momento estamos mirando y de alguna forma obtener el modelo de este sistema, de estas perturbaciones que se están dando en ese instante. Si se fijan, acá tenemos una estimación. Por ejemplo, nosotros teníamos datos simulados de estas turbulencias y de las vibraciones. Fíjense que acá hay 1, 2, 3, 4, 5 pics que estábamos modelando en forma teórica y que generamos a través de datos que se asemejaban mucho a los datos reales que teníamos en el telescopio. Por lo tanto, aquí nosotros, por ejemplo, hicimos esta estimación tomando solamente 500 datos de telemetría y aquí lo usamos con datos con 1000. ¿Por qué hicimos esta comparación? Porque lo que nos interesa saber es qué tan rápido nosotros podemos llegar a una estimación de lo que estaba pasando. ¿Ya? Ahora, ¿para qué nos sirve esta estimación? Ahora, ¿y por qué hacemos esto? Porque nuestra idea es que tener un sistema tan robusto que sea capaz de adaptarse a las vibraciones que tenemos presentes en este momento y de forma automática. Entonces, para eso tenemos que ser capaces de tomar los datos de la telemetría, poder obtener un modelo y a partir de ese modelo hacer una mitigación. ¿Cómo lo hicimos eso? Tomamos los datos de la telemetría del telescopio, obtenemos estos modelos, es decir, modelamos la turbulencia atmosférica como un modelo de segundo orden y cada uno de los principales pics de vibración lo modelamos como un sistema de segundo orden. A partir de los datos que nos da el telescopio y lo que se llama la ley de Whittle, obtenemos una estimación, un modelo para este sistema de acá, y que a partir de este modelo de acá, nosotros lo que hacemos es obtenemos un controlador, que se llama un controlador de mínima varianza, que es lo que ponemos acá. ¿Qué es lo que hacemos en esta forma? De alguna forma nosotros tenemos un controlador que es capaz de ajustarse a las vibraciones que estamos viendo en ese momento para mitigarlas. Haciendo pruebas teóricas de vibraciones,
y con datos reales que tenemos del telescopio, pudimos llegar a la conclusión que un controlador de mínima varianza es el que mejor se ajustaría. Y en las pruebas y en las simulaciones que hemos hecho, si se fijan, nosotros tenemos la línea roja, que es, por ejemplo, es como nosotros estaríamos modelando esas vibraciones, esas perturbaciones que está recibiendo el sistema, que ya que sea vengan de la atmósfera o ya sea que vengan de vibraciones del telescopio. Es la línea roja, la entrada. Nuestro controlador, básicamente nosotros tomamos estos datos, los procesamos, pasamos a través obtenemos los parámetros de este modelo, a través de los parámetros de este modelo calculamos el controlador, TK, y a partir de ese K, nosotros básicamente le mandamos la información al espejo formable para que actúe. Al hacer eso, nosotros la línea roja, que es la que tenemos de entrada, se minimiza prácticamente completamente, ¿se fijan? Y la salida de nuestro sistema sería la línea que está acá, que prácticamente elimina todos los pics de vibración. Fíjense, elimina la información de baja frecuencia, elimina todos estos pics de información y nos permite eliminar esas vibraciones que están presentes en ese momento. Este sistema está enfocado en eliminar esas vibraciones. Nosotros nos comparamos nuestro método con un sistema que ya está, que propusieron un grupo de investigación chino. Si se fijan, el grupo de investigación chino es capaz de eliminar también algunas vibraciones, pero no las elimina completamente. Y de alguna forma, este sistema, a partir de la información que obtuvimos en el telescopio, a partir de la información que ahora podemos procesar y nosotros podemos analizar, podemos hacer un análisis completo del sistema. Es decir, tomamos la información del telescopio, de la telemetría del sistema de óptica optativa, hacemos una estimación de lo que está viendo el sistema de óptica optativa, hacemos el cálculo del controlador y ese cálculo del controlador le mandamos información a espejo formable. Eso lo podemos hacer de alguna forma y hacer un ataque directo a las vibraciones externas. De esta forma nosotros podríamos atacar directamente el problema que tiene en este momento el VTI, mejorar el ruido de fondo que tiene y las vibraciones que están midiendo y de alguna forma mejorar la calidad de la información de la imagen que se está obteniendo. Este Pedro, 20 paper, minutos. esta información, este resultado son de un paper que acabamos de publicar y el siguiente paso es ya hacer de alguna forma tratar de implementar esto a nivel del sistema que tiene el telescopio. Ellos tienen una single board computer para hacer estos cálculos y de alguna forma nosotros ya no hemos hecho pruebas usando FPGA similares a las que tiene este single board computer que tiene el video y llegamos a que podemos operar a la misma frecuencia que actualmente opera. El telescopio está operando a una frecuencia de 900 Hz. Nosotros podemos seguir operando a esa misma frecuencia usando este single board computer, usando estos mismos cálculos y estos mismos análisis. Así que por ahora los resultados teóricos son bastante buenos y nos permitirían llegar a una implementación pronto, digamos, si es que podemos traspasar toda esta información al single board computer y hacer pruebas en eso. Así que eso fue mi presentación, que tiene que ver con todo lo que es con el análisis de vibraciones del telescopio. Análisis de vibraciones, modelación de las vibraciones y finalmente aplicar esa información para hacer control del sistema de óptica optativa del telescopio. Muchas gracias, Pedro. Ahí están mis aplausos virtuales. No sé si abrimos ahora las consultas, si alguien tiene alguna consulta por chat o si quiere hacerlo verbalmente. Adelante, por favor. Felipe Osorio pregunta si hay alguna idea de la incertidumbre del estimador. De la incertidumbre estimado, si tú te referías acá, perdón. De alguna forma nosotros hacemos este cálculo, lo hacemos y sí tenemos una medida de qué tan cercano nosotros podemos achuntarle, por ejemplo, aquí al alfa. ¿Ya? Sí tenemos esa estimación. Y la verdad que las estimaciones muestran que podemos tener valores bastante cercanos a la realidad en simulaciones de cada uno de los parámetros. Tenemos la media y la varianza, sí. ¿Alguna otra pregunta? Mientras alguien se prepare para su pregunta, yo tengo una.
tú mostraste un gráfico que pueden ser hasta 5 milisegundos de arco de error en la medición. Sí. ¿Cuál es la estimación, tal vez en tu última figura, no sé, una vez que hacen esta corrección de las vibraciones, a cuánto baja? Nosotros podríamos llegar aquí a que sea menos de 0.5, a la Perfecto. mitad de 0.5 incluso. Estamos Mm. pensando en volver por ejemplo, acá hay señales que tienen error de menos 0.1 error, 0.1 miliarcosegundos en error, y nosotros esperábamos inicialmente llegar hasta ese nivel, es decir, no superar los 0.5 con esta estima, con el modelo que estábamos haciendo. Que gran parte del tiempo, se fijan que tenemos muchas señales sobre eso, ¿no? Apuntamos a llegar a esta línea base. Perfecto. Y la otra pregunta, si uno lo quiere hacer automático, para que funcione, lea la información, haga la corrección, ¿eso necesita un procesador muy rápido o uno común y corriente suficiente de gigahertz? Lo que pasa es que en este caso, lo que nosotros tratamos de, o sea, ojalá tener un sistema que tenga multiprocesador, significa un sistema, por ejemplo, que esté basado en GPU o en FPGA, sería ideal para la implementación de este controlador. Para poder responder en los tiempos que necesita el telescopio. Perfecto. No sé si alguien más tiene alguna consulta. Bueno, si no hay consulta, volvemos a agradecer a Pedro. Ahí están más aplausos virtuales. Gracias. Muchas gracias, Pedro. Voy a dejar de compartir. Y según el programa, nos toca a la doctora Raquel Pessoa, pero eso según el programa empieza a las 11:05 y son las 10:55. La pregunta es, si Raquel quiere hacerlo, ¿hacemos ahora la charla y terminamos antes o hacemos una pausa? ¿Qué prefieren? Me parece mejor hacer una pausa por si alguien entra justo para su charla. Perfecto, entonces, ¿estás de acuerdo, Raquel? Sí, ni un problema. Ya, entonces, por programa, tu charla empieza a las 11:05, así que nos encontramos a las 11:03. Ya, ok. Que voy a hacerme otro cafecito. Nos vemos más rato.